Te habla Larry Lugo y tengo el inmenso placer de compartir contigo este módulo 4 de la semana 2 sobre selección de variables y atributos. Específicamente, desarrollaremos el tema de la selección de variables y atributos, pero con el análisis de componentes principales, así que manos a la obra. El análisis de componentes principales es una técnica de reducción de dimensionalidad lineal y se ha aplicado ampliamente en conjuntos de datos en todos los dominios científicos. Busca mapear o incrustar puntos de datos desde un espacio dimensional alto a un espacio dimensional bajo, mientras mantiene intacta toda la estructura lineal relevante. Para mejorar la eficiencia y exactitud de la tarea de minería de datos en conjuntos de alta dimensión, es decir, con muchas variables, los mismos deben ser preprocesados por un método de reducción de dimensionalidad eficiente. El ACP es un extractor de características lineales, popular, que se utiliza para la selección de características sin supervisión basada en el análisis de vectores propios, nuestras variables independientes de los componentes, para identificar características originales críticas para el componente principal. ¿Cómo se hace y cómo se interpreta un análisis de componentes principales? ¿Cómo hacerlo? Te lo muestro en un ratito. ¿Cómo se interpreta? Es importante que tengamos claro, por ejemplo, este escenario. Un analista está interesado en estudiar los factores socioeconómicos que podrían incidir en el desempeño académico de los alumnos de un curso de posgrado, como este, por ejemplo. Para ello dispone de los siguientes datos. La nota final del curso como indicador del desempeño académico, es decir, Y, nuestra variable dependiente. Y 8 variables independientes, desde X1 a X8, como son ingreso mensual, educación, edad o lugar de residencia, empleo, ahorros, préstamos y tarjetas de crédito. Al aplicar el análisis de componentes principales, obtiene este resultado que es típico, una matriz donde podemos observar en esta línea, en la primera fila, el componente principal, que puede variar dependiendo de cuánta variabilidad explique y de cuánto es lo que nosotros aceptaríamos como mínimo. Se recomienda al menos un 75% de la variabilidad observada como un criterio en cuanto al número de los componentes principales. Si con 2 logramos 75-80%, perfecto, pero no siempre es así. Y con frecuencia pues necesitamos 3, 4, 5 componentes principales para lograr explicar un 75, un 80% o más de la variabilidad observada. Entonces tenemos acá en esta primera columna el componente principal número 1 y estos son los coeficientes de esta recta que vemos acá. ¿Por qué? Porque cada componente principal es producto de la combinación lineal de los vectores propios, que en este caso, ¿verdad?, son las variables independientes de mi conjunto de datos. Entonces, cada componente principal se puede explicar en términos de los vectores propios o las variables independientes. Pueden ver acá cada uno de los coeficientes, 0,31 por x1, 0,23 por x2, etc. ¿Cómo se interpreta? Cada componente es el resultado, como ya dijimos, de la combinación lineal de las variables independientes. Insistimos. Y se ordenan siempre de forma decreciente en términos del porcentaje o proporción de varianza explicada. El valor absoluto de los coeficientes de las variables independientes o vectores propios indica su importancia en el cálculo del componente, como ya vimos. En este caso, por ejemplo, en este primer componente, edad, residencia, empleo y ahorros, tienen coeficientes bastante elevados y además son positivos, lo que implica que esos 4 tienen una contribución importante para explicar ese primer componente y con ello la varianza que él conjuga. Luego, resumiendo por acá, edad, residencia, empleo y ahorros, ¿con qué se pueden relacionar? Y ahí es donde entra, y es un aspecto absolutamente determinante, la experiencia del analista. Edad, residencia, empleo y ahorro, por ejemplo, una persona de edad, un adulto joven, por ejemplo, o una persona de edad, digamos, media, entre 40 y 50 años, por decir algo, usualmente ya tiene su residencia, su casa propia, seguramente un buen empleo y hasta ha podido ahorrar en esta época inflacionaria.
Y edad, residencia, empleo y ahorro, ¿qué podría estar estimando? Por ejemplo, podría ser estabilidad financiera a largo plazo. Tienes empleo, tienes casa, tienes plata, pues eso te permitiría, ¿verdad? Estabilidad financiera como para estudiar, hacer posgrado y además que te vaya muy bien. Porque aunque tengas muchas responsabilidades, tienes las herramientas, tienes los recursos, por ejemplo, para estudiar y que te vaya bien en el posgrado. Así, esas cuatro variables o vectores propios estarían estimando una dimensión relacionada con la estabilidad financiera. Esto es un ejemplo hipotético y no siempre es tan claro ni es tan fácil. Uno de los problemas o digamos de las dificultades que puede tener esta técnica es que no siempre los componentes principales identifican o estiman alguna dimensión de nuestros datos. Por ser este un ejemplo socioeconómico, pues esas cuatro variables o vectores propios de ese primer componente principal estaría estimando la estabilidad financiera a largo plazo. Por lo tanto, al seleccionar esas cuatro variables, yo estaría dando una solución eficiente del problema, porque en lugar de utilizar 8 variables, estoy empleando cuatro variables que son relevantes para, por ejemplo, estudiar la dimensión estabilidad financiera y cómo eso puede afectar el desempeño académico de un alumno que cursa un programa de posgrado. ¿Qué recomendaciones te podemos dar? Primero, la idea, si tienes 4, 6, 8, varios componentes principales, retener aquellos que expliquen un porcentaje de variabilidad de al menos un 75%. Seleccionar las o los componentes o valores propios, perdón, con varianzas mayores. Y esos van a ser los que tengan los mayores coeficientes, como ya lo vimos. Y también emplear el test scree o gráfico de sedimentación. ¿Por qué se dice que es de sedimentación? Porque como pueden ver, es como si estuviera bajando una corriente aquí hasta que se va haciendo asintótica y es como si se depositara un sedimento en el fondo de este gráfico. El test scree o el gráfico de sedimentación representa en esta línea roja la varianza de los componentes, componente 1, componente 2, componente 3, componente 4, componente 5, etc. Y arriba van a ver la varianza acumulada, es decir, si vamos sumando la varianza que explica cada componente, el 1, el 2, el 3 y el 4, aquí de forma individual, vamos entonces obteniendo cada vez más una proporción mayor de la varianza explicada. Pueden ver, por ejemplo, que en este caso con estas cuatro variables que ya mencionamos, estaríamos obteniendo un 84.1% de la varianza observada. Eso lo vamos a hacer dentro de un ratito. En resumen, el análisis de componentes principales trata de describir las características principales de un conjunto de datos multivariantes en los que se han medido p variables cuantitativas a n objetos. Permite describir un conjunto de datos en términos de nuevas variables. Esto se realiza construyendo un conjunto de variables no correlacionadas, es decir, los componentes principales, que son una combinación lineal de las variables originales o vectores propios. Los componentes principales se ordenan de forma decreciente, de importancia, de manera que el primer componente proporciona o recoge la mayor variabilidad posible de los datos. Seleccionando los componentes más importantes, se resume la información que proporciona los datos con poca pérdida de información. Es decir, esas variables relevantes son representativas de la complejidad que tienen nuestros datos. Los datos, en consecuencia, se podrán representar en un espacio de menor dimensión con ejes ortogonales, que es finalmente el objetivo de esta técnica. Vamos ahora a la práctica. ¿Cómo hacemos un análisis de componentes principales y cómo lo usamos? Bien, en el problema que venimos desarrollando, ya tenemos el conjunto de datos para la regresión lineal y ahora incorporamos un widget que se llama PCA, Principal Component Analysis. Como siempre, si haces doble clic, aquí está PCA. También al hacer esto, por ejemplo, vamos a hacerlo por aquí, también se activa la ventana con todos los widgets disponibles. Entonces seleccionamos PCA
y listo. Bien, ya yo lo hice para ahorrarnos tiempo porque a veces estos cálculos, dependiendo del tamaño de la data, se pueden tardar. Hacemos doble clic sobre el widget y ¿qué observamos? Fíjense. Aquí tenemos dos componentes principales como la primera opción del widget. También tenemos la información sobre cuánta varianza explican esos dos primeros componentes principales generados. Podemos normalizar o no las variables. Al normalizarlas, cada una de las variables se va a dividir por su desviación estándar y podemos seleccionar cuáles son las variables que se van a incluir, que se van a visualizar en el eje de las X. Como ven allí, 7. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Con los dos primeros componentes principales, el 1 y el 2, estamos explicando 58% de la varianza observada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué pasa si ampliamos a 3? Fíjense cómo va subiendo la varianza explicada. Ahora ascendió a 0,76 o 76,4%. Si agregamos un componente más, aumentó a 0,84 o 84,1%. Y así por lo consiguiente. Tengo 8 variables, podría tener un máximo, por ejemplo, de 8 componentes, donde básicamente estoy explicando el 100%. Ahora, ¿es necesario? No. Lo contrario, lo que estamos buscando es reducir ese número de variables para seleccionar las que son más relevantes. Así, por ejemplo, alcanzamos una de las recomendaciones, es decir, el 75% de la varianza explicada con 3 componentes principales. Así, si ya eso es un nivel satisfactorio para el tipo de estudio que yo estoy haciendo de acuerdo con los estándares que yo he fijado, entonces podría utilizar 3 componentes principales, ¿ok? Y dentro de esos componentes principales elegir cuáles son las variables relevantes. ¿Cómo hacemos eso? Lo siguiente que vamos a agregar es una data table. ¿Y qué vamos a ver allí? Pues si, por ejemplo, aquí hemos fijado 3 componentes principales, obviamente el 1, el 2 y el 3, entonces vamos a ver la información acá. Tenemos cada uno de los componentes, la varianza que explican y el coeficiente asociado a cada uno de los eigenvectors o vectores propios, que recordemos son los regresores de estos eigenvectors o variables independientes que explican, en este caso, mi variable dependiente, que es el componente principal. La tabla nos indica cuál es el porcentaje de la varianza que cada componente principal explica. Como el primero es el más importante, entonces ahora, ¿qué hacemos? Pues miramos cuál es el coeficiente, por ejemplo, el valor absoluto, en este caso de 0,41, de menos 0,41 es 41, tenemos X5 con 0,46, tenemos X6 con 0,38, tenemos X7 con 0,40, es decir, X4, X5, X6 y X7, dado que los coeficientes son los más elevados, así sea negativo en este caso, hablamos de los valores absolutos, son las variables independientes que más contribuyen con este componente principal. Y dado que este componente principal es el que explica la mayor parte de la varianza, entonces podríamos seleccionar estas variables, X4, X5, X6 y X7, para el problema que queremos resolver, ya sea de clasificación o ya sea de regresión. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, una opción de este widget es transponer la información de la tabla previa. ¿Y por qué? Bueno, porque lo podemos ver de esta manera, exactamente como lo tenemos en el material de apoyo que discutimos hace ratito. Aquí tenemos las variables independientes o vectores propios y aquí tenemos los 3 componentes principales y podemos ver, en este caso, dado que el primero es el que explica la mayor variabilidad, cuáles de nuestras variables son más relevantes para ese componente y en consecuencia eso podría ser un criterio para seleccionar esas 4 variables de las 8 y así hacer una reducción de la dimensionalidad de los datos, es decir, disminuir su número, su complejidad, la necesidad de cómputo de los algoritmos, etc. De esta manera culminamos
este segundo video tutorial sobre selección de atributos o variables. Y en la tercera y última parte de esta práctica, que abarca 3 videotutoriales, terminaremos con un ejemplo de clasificación con un conjunto de datos clásico, donde utilizaremos el análisis de componentes principales para la selección de variables. En este caso lo hicimos para un problema de regresión. Una, dos, tres, por ejemplo, habían 3 variables, por ejemplo, un problema de regresión lineal múltiple, porque tenemos 2 o más variables independientes en este modelo de regresión lineal. Y en el último video, pues, conversaremos sobre cómo aplicar el análisis de componentes principales en la selección de variables, pero para resolver un problema de clasificación. Entonces, esto es regresión con valores numéricos continuos, que normalmente pues deben seguir los postulados del análisis de varianza, de normalidad, de linealidad, etcétera, que eso también es un punto interesante que tocaremos en algún momento posterior. Y en este último video tutorial, pues veremos la misma técnica, el análisis de componentes principales, pero cómo sacarle ventaja junto con otros widgets como la proyección lineal y el scatter plot, o también el sieve diagram, es decir, el diagrama de cribas, para asistirnos en una selección efectiva de variables y así ser mucho más eficientes y obviamente efectivos en el análisis. Bueno, nos vemos pronto. Te habló Larry Lugo y de verdad, como siempre, un gusto.